noches, bienvenidos al programa correspondiente al mes de marzo. Tuvimos una ausencia, pero ya estamos aquí de nuevo, ¿ok? Estamos aquí en Chitos, en la Ciudad de México. Bueno, nos tocó tiempo de Cuaresma y tenemos aquí un invitado. Él es Daniel Barbosa. Bienvenido, Daniel. Hola, ¿qué tal, José Luis? Buenas noches a todo el equipo de producción. Muchas gracias por la invitación y pues que Dios los bendiga. De verdad, gracias de corazón. Ok, no, a ti. Él es músico católico, también amigo de años de este Café Cantante. Hace rato estábamos haciendo memoria de cuántos años tenemos de conocernos. Yo me acuerdo mucho cuando era abierto el café, en vivo. Su esposa estaba embarazada, su primer hijo, ya Pablito tiene 11 años, pues ya hablamos de un buen de tiempo. Él es músico católico, padre de 2 hijos, pues ya ahorita nos contará su historia. Y bueno, tenemos el gusto de tenerlo aquí en el Café Cantante. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y pues abierto enteramente a las preguntas que gusten hacer. Sí, pues mira, es una charla, ¿no? Donde vamos metiendo música para hacerlo más ameno y todo, obviamente canciones que para ti sean significativas. Pues mira, Daniel, lo primero que preguntamos, la semilla de la fe, alguien la siembra en tu corazón. ¿Y qué haces tú? O sea, ¿quién la siembra y qué haces tú para que dé fruto con el tiempo? Pues yo creo que al igual que en muchos hogares mexicanos, quien inicia esta semilla de la fe, al menos en mi testimonio, en mi persona, son las 2 figuras de mis abuelos maternos. ¿Viven ellos? Mi abuelo materno al día de hoy todavía se encuentra con vida, gracias a Dios. Si Dios presta vida, este año estaría cumpliendo 94 años de edad. Oh, bendito Dios. O sea, la verdad es que Dios le ha regalado, de hecho, a él todo un testimonio de vida. Y fue el primero que en algún momento me acercó, ¿no? De las cosas que yo recuerdo en mi niñez, la verdad es que como cualquier niño, no es como que me gustara rezar, que me gustara acercarme a la iglesia. Pero sí recuerdo mucho que mi abuelita y mi abuelito tenían la tradición, vamos a llamarlo así, de que todos los días rezábamos el rosario. Y yo recuerdo, digo, a la fecha todavía, mi mamá vive en la que es casa de mi abuelo. Y pues vivíamos prácticamente todos los primos, ¿no? Vivían mis tíos, mis papás, mis abuelos, lógicamente cada uno como si fuera una especie de, vamos a llamarlo así, de vecindad de aquellos tiempos. Y eran las 6 de la tarde, todavía lo recuerdo muy bien, antes de la misa, y mi abuelo nos gritaba, ¿no? Para bájense a rezar el rosario, y todos nos queríamos ser mensos, nos subíamos a jugar, porque en aquellos tiempos, pues digo, la verdad es que en la casa no había ni siquiera puertas más que las de la casa de mi abuelo. Era como un terreno baldío, un terreno llano, entonces nos salíamos a jugar, a correr, siendo niños. Y mi abuelo nos llamaba, ¿no? Y entonces mi abuelita hizo una estrategia muy interesante para que nosotros nos acercáramos a rezar, porque ella decía que vendía dulces, compraba dulcecitos, bueno, bolsitas de dulces. Según, la verdad es que nadie iba a comprar ahí, pero todos los nietos que llegábamos, cuando rezábamos el rosario, nos daba un dulce al finalizar, ¿no? Y también recuerdo que a quien dirigía uno de los misterios, o sea, nos iba haciendo dirigir uno de los misterios, o la letanía, o el ofrecimiento, etcétera, te iba regalando un dulce como que más grande, ¿no? No sé, recuerdo en aquel tiempo los paletones, que no sé si todavía existan, pero eran muy sabrosos en aquellos tiempos. Y entonces, pues poco a poco me fui aprendiendo el rosario sin darme yo cuenta, ¿no? Al grado que cuando voy a hacer la primera comunión, pues conocía las oraciones básicas, Padre Nuestro, Ave María, inclusive el credo, ¿no? Porque a veces lo rezábamos, Dios te salve, me sabía la letanía, bueno, no me sabía, me sé, digo, al día de hoy me sé el rosario completo de memoria gracias a mi abuelo y a esa infancia, ¿no? No es algo que yo hubiera planeado, que yo hubiera querido por ser estudioso, sino fue algo que se nos fue dando. Y muy inteligente mi abuelita nos acercaba así, ¿no? Posteriormente, conforme va avanzando el tiempo, mi abuelo, hasta el día de hoy, nada más que ya no en activo, por su situación, por su edad, exactamente, por su edad, me acercó a la adoración nocturna. Es el primer carisma de la Iglesia Católica que yo conozco. Y para quienes no lo conozcan, la adoración nocturna tiene una gracia, creo yo, muy particular, que es tener al Santísimo de frente. La verdad es que yo creo que cualquier ministerio de la iglesia tiene la
potestad de acercarse al Santísimo, de que se exponga el Santísimo, inclusive a veces, no sé, llámese la renovación carismática, llámese el cine, las horas santas, de estar con el Santísimo. Pero ¿qué tiene de particular la adoración nocturna que a mí me gustó? Que era solitario, es decir, era en la noche y estabas a lo mucho tú y otro hermano cara a cara con el Santísimo, ¿no? Y la verdad es que muy pocos ministerios se pueden dar ese lujo de que dices, estoy solo, ¿no? Sí, si frente acaso, a frente. ajá, y solo además, ¿no? Sí. Entonces, sin querer, mi abuelo me enseñó a que cuando yo tuviese un problema que ya en la vida adulta, conforme te platico ahorita, me ha servido como no tienes idea, Ok. a que yo tuviera un problema, tuviera alguna preocupación, tuviera algún sentimiento, me acercara al Santísimo. Y la verdad es que, digo, al día de hoy sigo siendo adorador desde los 7 años. Si Dios me presta vida, este año cumplo 40 años, ¿no? Entonces calcúlale, ya llevo 33 años en la adoración nocturna, que sí es un ratito. Sí, un buen de tiempo. Sí es un buen de tiempo. Y trato de, digo, no faltar al menos a mis vigilias mes a mes, ¿no? Porque es algo que me gusta, algo que me llena, algo que me ha ayudado en mi vida diaria. Y platicándote, no es como que yo quisiera ir tampoco a la adoración nocturna, ¿no? Siendo niño, ni siquiera que quisiera recibir el distintivo. O sea, a los 7 años recibí el distintivo, pero siendo realistas, la verdad es que yo desde la panza de mi mamá, así como Maggie, que venía al Café Cantante, ajá, con Pablito exactamente, mi mamá iba a la adoración nocturna y ya estaba embarazada de mí, ¿no? Entonces podría decirse que yo era adorador desde el vientre de mi mamá. Desde el vientre te llamé. Exactamente, de hecho hay una canción ahorita que creo que es la primera que les quiero compartir, que viene dentro de este texto, ¿no? Que también dice en la palabra que le dice Jeremías, que yo desde el vientre de tu madre te formé, ¿no? Que yo ya te conocía, tú no me conocías, pero yo, Dios, sabía cómo eras, cómo ibas a crecer. Y, por ejemplo, cuando yo leía eso, a mí me llenaba de sorpresa, porque, repito, mi situación de vida, específicamente con mi padre, porque mi padre tiene un problema, o bueno, no tiene, porque eso no es algo que se cure, ¿no? Tiene un problema de alcoholismo y de drogadicción muy fuerte. Entonces, por la situación concreta de vida en la que pues, me desenvolvía, la verdad es que yo es para que hubiera estado en el alcoholismo, en la violencia, en un hogar desintegrado. Por lo que viste. Digo, nada más como compartirte así de manera muy rápida, ahorita hondo si quieres un poquito. Ajá. Mi padre al día de hoy se encuentra en el reclusorio. Lleva 12 años en el reclusorio norte y es la segunda vez que se encuentra ahí, ¿no? Entonces, ese ritmo de vida en el cual, pues, no, repito, tampoco es que me quiera quejar, ¿no? En algún momento sí le reclamé a Dios, ¿no? De, Señor, pues, ¿por qué me pones así, no? Okay. Hoy le doy gracias, la verdad, porque me descubro a mí mismo que gracias a lo que viví, soy lo que soy hoy. Y puedo transmitir o intentar transmitir la fe a mis hijos, ¿no? Dar ese testimonio de vida que a lo mejor, pues voy a fallar como padre, voy a fallar como esposo, pero que si me sostengo en las fuerzas de Dios, puedo dar más allá de lo que yo era capaz de dar. De lo que humanamente puedes dar. Exactamente. Entonces, regresando un poquito, que me adelanté del tema, estando en la adoración nocturna íbamos todos los primos, y repito, no es que yo quisiera ir a la adoración porque amara ir al Santísimo, yo adoraba ir a jugar con mis primos, porque era un momento de reunión, si lo quieres ver así. Convivencia. Y mi abuelo, repito, era tan curioso, tan amoroso en la forma de llamarnos, porque nunca nos obligó, eso es algo importante. Okay. Yo creo que si nos hubiera obligado, sí, no me hubiera acercado. Más difícil. Pero era muy astuto, porque entonces nos juntábamos en la oración, la adoración nocturna empieza con una junta de turno, después hay una hora general, en donde todos los adoradores están, y se dividen en turnos durante toda la noche. Entonces, cuando ya sales de la hora general, mi abuelo nos iba a comprar taquitos a una taquilla que estaba en la esquina y decía, a ver, ahora sí que a ver, chamacos, vénganse. Digo, tampoco es que comiéramos, pero nos daba 1 o 2 tacos a cada uno. Entonces, ibas por el hecho de estar ahí e ibas por los tacos. Todo junto. Y aparte, mi mamá también muy astutamente, cuando yo hago la confirmación, no la primera comunión, la confirmación, porque la confirmación la hice a los 8 años, que en aquel tiempo se podía, hoy ya es un poquito más complicado, y la primera comunión la hice a los 6 años, mi mamá le pide al párroco que si podía ser mi padrino. Yo me llevaba muy bien con mi padrino, con el párroco, de hecho estuvo 25 años, él construye la parroquia, si alguien la conoce se llama la Parroquia de las Bienaventuranzas, está en Las Águilas, Calzada de las Águilas, él la construyó desde cero. Y entonces yo tuve una relación pues con mi padrino muy familiar, ¿no? Porque
aparte de que iba a la adoración en la mañana, él me invitaba a desayunar, me agarraba. Yo sin quererlo, podría decir que fui monaguillo, o sea, nunca tuve el traje de monaguillo ni ninguna formación, simplemente mi padre me decía, súbete a ayudarme. Ayúdame. Exacto, y yo subí y decía, pásame esto, pásame. Ya después entendí que era la patena, lo que pasaba, que estaba ayudando para lavarse las manos, pero yo nada más hacía lo que él me decía. En la práctica aprendiste. Bueno, puede decirse que no actué como tal formalmente como monaguillo, pero sí le ayudaba en este caso, era su monaguillo. Y aparte, ya que fui creciendo un poco más, de hecho por eso me acerqué a la guitarra, ¿no? Porque me decía, pues ponte a cantar. Y yo cantaba la misa. Imagínate un chamaco de 7, 8 años cantando la misa, sin guitarra, sin nada, hacia voz pelón y el micrófono, ¿no? Entonces le perdí el miedo al micrófono, le perdí el miedo a hablar en público, al menos dentro de la iglesia, porque me sentía cómodo, me sentía seguro. La verdad es que la iglesia para mí en ese momento fue un refugio, un sacerdote. Por eso a veces me da tristeza mucho cuando hablan mal de los sacerdotes en ese aspecto, ¿no? Sí. Porque es verdad, hay sacerdotes que a lo mejor van a tener fallas porque somos humanos, pero hay tantos sacerdotes tan buenos y nadie habla de ellos, ¿no? Decía Martín Valverde, recuerdo en algún concierto, que se hace tanto ruido por un árbol que cae y nada de ruido por 1.000.000 de árboles que crecen, ¿no? Y los sacerdotes, de verdad, yo que hoy he tenido convivencia, veo que son sacerdotes que entregan su vida, que se entregan totalmente y que pues los rechazamos y prejuzgamos, ¿no? Y es verdad que fallan y que tienen fallas porque son humanos, todos somos humanos, no creo que haya alguien que diga yo soy perfecto. Y de hecho la iglesia es para eso, ¿no? No vas a un hospital a encontrar gente sana, gente vitalicia, tú vas a un hospital a ver a los enfermos, a ver quién está sufriendo. Pues la iglesia es exactamente lo mismo, ¿no? Dice el Señor, el doctor no va por los que están sanos, va por los que están enfermos. Y en este caso, pues yo estuve enfermo en ese tiempo sin saberlo, necesitaba una palabra amiga y pues tuve la cercanía de mi abuelo, tuve la cercanía de mi padrino que al día de hoy está en el cielo. Y además es una gracia, porque fíjate, ¿conoces a Monseñor Rafael Guizar Valencia? El beato Rafael Guizar Valencia. Bueno, pues mi padrino era su sobrino. Mira. Se llama Francisco Cepeda, bueno, se llamaba en paz descanse, Francisco Cepeda Valencia. Y la verdad, él era militar, era muy recio, y todos decían que era un sacerdote muy estricto. Y yo tengo una idea totalmente distinta. Yo tengo una idea de un sacerdote sumamente cariñoso, sumamente amable, sumamente amigo, exacto. Entonces, pues eso empezó a acercarme un poco a la iglesia, ¿no? Sí. De hecho, si me lo permites, quisiera empezar a raíz de esto con esta canción que compuse, que se llama así, Piensa que yo, porque conforme te platico ya mi niñez era pues una niñez que tiene un acercamiento a Dios, pero la adolescencia yo creo que como la gran mayoría pues nos da un poquito la rebeldía y aun cuando Dios sigue ahí, porque Dios no te abandona, pues uno es el que dice con permiso, ¿no? Sí. Y entonces cuando yo leo esta parte que dice que desde el vientre de tu madre yo te formé, que yo te conozco, me pongo a sentir eso, ¿no? Decir, bueno, es que el Señor es el que me está llamando, el Señor es el que está ahí conmigo. Recordaba un poema muy famoso, no recuerdo quién lo escribió, que se llama Huellas, que yo creo que muchas personas lo conocen, que yo lo vi en un grupo de drogadictos anónimos, porque mi papá, pues en algún momento estuvo internado, y yo recuerdo que mi mamá me llevó a las pláticas de familiares, ¿no? Sí, del grupo. No, ya me iba durmiendo ahí, y así como están los cuadros ahorita en Chitos, ¿no? Había un cuadro que decía de Huellas, ¿no? Y hablaba esa parte en que un hombre le reclamaba a Dios, oye Señor, pues si tú dices que siempre estás conmigo, en lo largo de mi vida un par de huellas, y en los momentos de sufrimiento, en los momentos de dolor, en los momentos en que más te necesitaba, pues solo hay un par de huellas, no estás, ¿qué onda? ¿Qué pasó, no? Y el Señor le contesta, pues es que esas huellas eran mías, porque yo te venía cargando. Entonces, eso me llegó y compuse esta canción. Adelante, Dani. Si tú sientes que tu vida sin sentido siempre va y te ahogan los problemas y te cansas de
por ahí solo, cargando tantos problemas, tantas dificultades. Y piensas que no hay quien te apoye. Yo lo digo a veces un poco en mi hijo, ¿no? Que es un adolescente, o bueno, está entrando a la adolescencia, y que a veces dice, es que odio mi vida, ¿no? Palabras que son muy fuertes para un niño, y lo platico con él, ¿no? Y si le digo, bueno, a ver, ¿por qué la odias, no? Y me he dado cuenta de que cosas que a veces se nos hacen tontas a nosotros ya como adultos, para un joven son cosas muy fuertes. Y entonces lo que yo te decía, sin darse cuenta, mi abuelo me enseñó que cuando están esos problemas, no hay mejor psicólogo, no hay mejor doctor, no hay mejor cura que estar ante el Santísimo. Si la gente te ha fallado cuando abres tu corazón y te sientes derrotado porque el mundo te juzgó, para mí es importante, pues aún antes de nacer, desde el vientre de tu madre, con amor yo te formé. Piensa que yo a ti te he amado como a nadie. Piensa que yo no me he cansado de esperarte, que fui muerto en una cruz y yo nunca te he juzgado, jamás te abandoné, que no lo hayas notado. Contigo siempre estaré, y aunque no lo hayas notado, con amor yo te formé. Gloria a Dios. Para gloria de Dios. Mira, yo siempre tengo la idea de que Dios tiene un propósito y un plan. Ahorita que estás hablando de ese amor de Dios que te abraza, que te acompaña, que te protege, justamente es la Cuaresma, ese tiempo de acercarse a Dios. Obviamente mucha gente, todos tenemos problemas, pero con Dios es diferente. O sea, los problemas no se acaban, pero sí el modo de enfrentar la vida. Su gracia, su presencia te hace diferente, te da valor, te da sabiduría para resolver los problemas, ¿no? Entonces, tenías que venir en Cuaresma, o sea, Dios tiene su plan, ¿no? Entonces es una invitación para que nos acerquemos a Dios a través de la oración, obviamente, del ayuno que implica penitencia. Vamos, confesarnos, porque luego dejamos años de confesarnos, y es Dios a través de la figura del sacerdote el que te perdona tus pecados. O sea, yo una vez oí que la mejor liberación es una confesión. Una buena confesión te libera y te sana. Entonces es una invitación para que la gente se acerque a la confesión, haga penitencia y sobre todo también obras de misericordia, porque es una fe viva, una fe que se traduce en ayudar a los demás, al hermano que está sufriendo, que tiene hambre, que no tiene trabajo. Entonces, obras de misericordia, oración y lo que es, que dijimos, la penitencia, acercarte a Dios. Entonces, tenías que venir en Cuaresma de a mí. Mira, hablando un poquito precisamente de esto de la Cuaresma, Ajá. hace poquito participaba en una velada de matrimonios. Nos pidieron, porque ahí fuimos como ministerio, que el ministerio lo conociste en algún momento, se llamaba Viento Nuevo, le cambiamos un poquito el nombre por la pandemia. Okay. Se llama ahora Espigas de Fe, porque más que un ministerio lo empezamos a hacer como una especie de movimiento, por llamarlo así, en donde hacíamos el rezo del Santo Rosario, hemos servido en algunos retiros, la parte del Ministerio de Música. Prácticamente es un ministerio de servicio para que se ofrezca. Pero bueno, enfocándonos en esa parte, hablábamos un poquito de la preparación de la Cuaresma, ¿no? En donde exactamente esta Cuaresma se habla, su nombre lo indica, ¿no?, de los 40 días, y viene muy inspirada en los 40 días que nuestro Señor Jesucristo se aleja al desierto, y en el desierto vienen las pruebas y las tentaciones, ¿no?
Y lo más importante, lo platicábamos hace un rato, es la vigilia, el estar vigilantes, el estar atentas, el estar alertos, porque no sabes ni el día ni la hora. Platicábamos hace un momento también, no sé si recuerden, el hecho de que cuando algo empieza a salir bien, cuando algo empieza a dar fruto, cuando algo es bendecido, algo es ungido, pues al demonio no le gusta, ¿no? Y empieza a meter su cola ahí. Y digo, pues lo vio el Señor, ¿no? Cuando él hace sus 3 tentaciones, tentación de orgullo, ¿no? De ego, la tentación de tentar a Dios, la tentación de los panes también, ¿no? Entonces ahí se ve cómo el demonio te quiere atacar. Y yo recuerdo, hablando un poco ya de mi testimonio que decíamos, una cuaresma muy en particular que viví siendo adolescente. Recuerdo que poquito después de que empezó el miércoles de ceniza, mi papá lo anexan, se anexa en un grupo que se llama Liberación, como te decía, que es de drogadictos anónimos, que se encuentra por el metro Villa de Cortés. No lo podíamos ver eran 3 meses, ¿no? Vamos a asumir que es un periodo de cuaresma, como el que tienes acá. Y durante ese tiempo, en algunas de las pláticas a las que nos llevaba mi mamá, yo recuerdo que decían esa parte, ¿no? De que pues necesitas ser libre, necesitas despojarte del pecado. Y tú hablabas de la confesión, y la confesión pues es uno de los sacramentos, creo que más grandes que nos regala el Señor, ¿no? Porque imagínate, cuando tú traes un pecado, lo vas arrastrando tanto tiempo y se te hace muy difícil. Es como cuando tienes un secreto que alguien que le quieres decir, ¿no? Y cuando lo cuentas, se lo dice a aquella persona que tienes que decírselo, hasta te sientes liberado, exactamente. Entonces, creo que entra esta parte igual en el pecado, ¿no? Yo creo que todos, salvo algunas excepciones, pero en general, todos queremos ser buenos, todos queremos seguir a Dios, todos queremos, pues, obedecer lo que Él nos dice. Pero fallamos y fallamos, y lo que nos trae así como una piedra, pues es ese pecado que cargamos desde un inicio, ¿no? Y recuerdo también en una de las pláticas que daban, que decían precisamente el hecho de que tú en tus fuerzas pues no vas a poder salir adelante, no vas a poder, Alcohólicos Anónimos, creo que lo toman como un poder superior. Nosotros que somos cristianos, que somos católicos, sabemos que es Dios. Agárrate de Dios, ¿no? O sea, agárrate del mero del que sí puede liberarte de lo que quieras. Y entonces yo compuse este canto que ahora les quiero compartir, que se llama así, Libre, en donde pues le pido al Señor, oye Señor, pues es que yo quiero ser como tú, ¿no? Porque pues traigo cargando mi cruz, pero pues a mí me pesa, me está aplastando. Y me imaginaba como el cirineo, ¿no? Pues si la cargas contigo, Señor, pues no pesa, ¿no? O sea, el cirineo era reacio, no quería, decía, a mí, ¿por qué la voy a cargar, no? No me toca. Y la toma y siente ese cariño, ese amor de Dios, ese cruce de miradas, ¿no? Y se siente libre, se siente liberado de algo que ni siquiera él sabía que podía cargar. Y así es la confesión. Yo no sé si les haya pasado, ¿no? Pero en alguna ocasión a mí, sobre todo cuando traigo un pecado tan arraigado y de verdad lo confiesas, te pones ahí ante el confesionario, porque no es un hombre, o sea, no es un sacerdote el que te está confesando, es el mismo Dios que está dando esa potestad. Y cuando tú lo ves así, cuando tú lo sientes así, te liberas. Y entonces sales lleno, sales renovado, sales con nuevas energías. Y a lo mejor un poco quien lo experimenta también es en los retiros, ¿no? Cuando tienes tu primer encuentro con quien sea, o sea, sales y es como lo dice la palabra, ¿no? Aquel que encontró la perla, que vende todo y va por esa perla, pues así quieres tú, no quieres dejar todo y seguir al Señor. Creo que esa es la maravilla que tiene la confesión, hacerte libre, quitarte esa esclavitud que el pecado tiene. Pues adelante, Libre se llama. Correctísimo. Ok. Si
que tú puedas dejar la drogadicción, cualquier adicción, pues lo primero que necesitas es reconocerte que eres adicto. Entonces, lo más importante para que tú puedas dejar el pecado, pues, es reconocernos que somos pecadores, ¿no? Que no somos perfectos, que ninguno de nosotros pues está hecho como si no hubiéramos pecado jamás. Reconociendo que somos pecadores, que somos débiles, que somos frágiles. Se va a oír feo, ¿no? Pero es pasarle literal el pecado a nuestro Señor, no darle nuestro pecado, porque Él ya lo venció en la cruz. Él ha perdonado cualquier pecado, cualquier cosa que tengamos, el Señor la perdona. Solamente es cosa de que tú se lo des, de que ya no estés cargando. Abre, Señor, mis ojos. Mira, ahorita que hablas del perdón se me vino... Bueno, es que en la Cuaresma las lecturas justamente se eligen para hablar de lo que es el perdón. De la mujer adúltera, eso está en la Biblia. O sea, la gente los quiere condenar. Es una adúltera, pecadora. Le quieren aventar de piedras. Y le preguntan a Jesús, ¿no? Para ponerlo a prueba. ¿Tú qué dices? Y así de sencillo. El que esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra. Y nadie lo hace, porque todos somos pecadores. Y ni Cristo, que era libre de pecado, la condena y le dice: yo tampoco te condeno, vete en paz y no vuelvas a pecar. Así, o sea, estás libre, ya no vuelvas a pecar, pero estás liberada. Entonces esa es la invitación en Cuaresma: acercarse a Dios, al Dios del perdón, y confesar nuestro pecado, liberarnos, porque justamente la Cuaresma es una preparación para la Semana Santa. Son 5 domingos de Cuaresma. El primero es el de las tentaciones, que bien lo dijiste. El quinto ya es el Domingo de Ramos. Luego ya viene Jueves Santo, Viernes Santo, que son los días donde se recuerda el Viernes Santo, la pasión y la muerte de Cristo. Pero lo importante, Cristo no queda en la cruz, sí nos duele, porque es un sacrificio de amor. El domingo de resurrección, domingo de Pascua, resucita, la muerte queda vencida. Entonces Cristo vence a la muerte, es un Dios de victoria, de vida. La cruz fue un paso para volver a vivir. Entonces el domingo de resurrección, que cae 20 de abril,
pues es la fiesta más importante de nosotros como católicos, porque es la resurrección de Cristo. Entonces, Dani, bueno, en este caminar con Dios, ¿en qué apostolados, en qué ministerios te has involucrado? Yo te conocí en Tetelpan, ahí había noches de adoración, muchos músicos participaban, y yo me acuerdo que ahí tú también eras parte de esos músicos, pero en ese camino has andado por muchos lados, supongo. Sí, mira, como te decía, el primer ministerio, mejor dicho, el primer carisma de la Iglesia Católica que yo conocí, pues fue la adoración nocturna, ¿no? Por parte de mi abuelito. También hay otro carisma dentro de la Iglesia que se llama Camino Neocatecumenal. Yo supongo que lo han de conocer. Toda mi familia pertenece al Camino Neocatecumenal. De hecho, mi mamá acaba de terminar apenas hace como 5 meses, después de, no sé, lleva 20 y tantos años en el camino. Cuando terminan, de hecho, hay una peregrinación que se hace a Israel. Mi mamá acaba de regresar de Israel, estuvo por allá. Y lo que uno pensaría que es un viaje, qué bonito conocer, la verdad es que algún día, si mi mamá les cuenta su testimonio, por poco que me quedo sin mamá. La verdad es que, no sé si recuerdas que apenas hace poco hubo una balacera en el aeropuerto, es que no me acuerdo si fue en Israel exactamente, creo que fue en Tel Aviv, donde fue balacera. Entonces cerraron el aeropuerto, no había forma de trasladarse, la tuvieron que pasar por el desierto a Jordania, dice que se aventó caminando no sé cuántos kilómetros, y también le hizo pues reflexionar, ¿no? Un poco toda esta caminata que atravesó tanto el pueblo de Israel por el desierto, como recordar las tentaciones que estuvieron en Cuaresma, toda esa parte, ¿no? Y además era difícil comunicarse, porque no es como que hubiera internet o hubiera llamadas en todos lados. O sea, mi mamá se comunicaba con nosotros cuando ella podía, nosotros nos comunicábamos con ella. O sea, de repente llegaba a algún hotel, alguna casa, algún refugio. Fíjate, para darte un testimonio así muy rápido de lo que ella me contaba, dice que se encontraba en el Domus Galilei. El Domus Galilei, imagínate Plaza Mariana, que ves que tiene la parte del peregrino, la casa del peregrino, donde llegan los peregrinos, pueden reposar un rato, estar ahí. Digamos que la Domus Galilei fue hecha especialmente para recibir a los peregrinos de todo el mundo que llegan precisamente de peregrinación a Galilea, ¿no? Bueno, a toda la parte de Israel. Entonces dice que estaba en la Domus Galilei y que de repente empezó a moverse la tierra y se oyó un zumbido bien fuerte. Pues uno aquí, tipo México, pues piensas un temblor, ¿no? Que se paró y salió corriendo de volada. Los sacerdotes, algunos sacerdotes que sabían que había un grupo mexicano, pues hablaron en español. Le dicen, hermanos, no se asusten. Dice, es una bomba, un misil que acaban de lanzar, precisamente, pero ya las fuerzas israelíes lo neutralizaron. Dice mi mamá, y así quieren que nos tranquilicemos. O sea, estamos siendo atacados y bombardeados. Y entonces te das cuenta del peligro que se vive, ¿no? La verdad es que el conflicto en Israel es un peligro constante. Por eso creo que se necesita también tanto esa parte de oración. Pero tú ves la maravilla del Señor. Te voy a contar algo que me pasó a mí. En el 2018 tuve la oportunidad de ir, hablando del Camino Neocatecumenal, a los 50 años del Camino Neocatecumenal en Roma. Entonces, yo trabajo en una agencia de viajes que se llama Mundo Joven. Y fíjate, ¿no? Cómo es el Señor de grande, Te va llevando. O sea, yo me fui a Roma sin tener un solo peso, sin pagar un solo peso, por parte de mi trabajo, pero solamente por el hecho de ser católico. Es lo único que hizo que me fuera para allá. Te platico cómo estuvo la anécdota, ¿no? Bueno, me ha tocado viajar, o sea, para que se den una idea. Al día de hoy conozco 7 países, y no es porque tenga dinero y porque ande de viaje ante por mundos, porque uno, trabaja en una agencia de viajes, y 2, de verdad, aunque no lo crean, es por ser católico. Wow. Te voy a platicar esta primera vez que salí del país, ¿no? Que fue en el 2018, lo tengo muy claro. Cumplía 50 años el Camino Neocatecumenal. Se reunieron en la Universidad de Tor Vergata en Roma con el Papa. El encuentro de más de 7,000 familias al encuentro con el Papa en la Universidad de Tor Vergata. Imagínate CEU, para que te des una idea. Que llegas a CEU y que ves que hay un montón de facultades, todo así es la Universidad de Tor Vergata en Roma. Entonces, yo para ir una semana antes, yo ni sabía, ¿no?, que iba a ir. Sí me habían comentado, pero pues yo no tenía el dinero para pagar el viaje a Roma. Y es curioso porque la empresa en la que trabajo, el área de grupos, fueron los que se encargaron de llevar a 400 familias de aquí, de la ciudad de todo el país, ¿no? Pero salen de la Ciudad de México, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y entonces, pues me preguntaron, ¿no? Oye, ¿qué es eso de los 50 años del camino, no? Como
como yo pertenecía al camino, les dije, pues miren, Kiko Argüello fundó el Camino Neocatecumenal, bla, 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 la historia, ¿no? Total, no, hasta ahí mi testimonio quedó en eso. Me fui a descansar. Al otro día, se llama Pamela, que el día de hoy es una amiga muy grande, me dice, oye, me gustaría invitarte a que vayas a Roma. Le dije, wow, no, pues encantado, ¿no? O sea, yo más que feliz. Dice, ¿me pasas tu pasaporte? Y yo, no tengo, perdón, problema. Dice, pues sácalo, ¿no? ¿Qué esperas? Y yo, bueno, pues hice mi solicitud. En ese tiempo se hacía por teléfono, ni siquiera se hacía en línea. Creo que se podía en línea, pero estaba todo saturado, entonces lo tuve que hacer por teléfono. Me dijeron, ¿sabes qué? Hay la cita más próxima para sacar el pasaporte es hasta dentro de 2 meses. Y yo, y ese era un miércoles y salía el viernes. Dije, ¿qué hago, no? Me acuerdo que le marqué a mi esposa, y digo, pues yo sí tengo muchas ganas de ir, pero pues ni cómo. Me salí caminando sobre la calle de Baja California, ahora sí que hacia abajo, no me acuerdo, creo que se llama Tlaxcala la calle. Hay una parroquia, bueno, una iglesita, en donde ese día, no sé si siempre está abierta, pero ese día estaba abierto. Era mi hora de comida, me acuerdo que me salí caminando y me metí al Santísimo. Y le dije, Señor, en serio, yo tengo muchas ganas de ir. Ayúdame, ¿no? O sea, yo no sé para dónde, qué hay que hacer aquí. Me acuerdo que salí, me regresé bien triste, ¿no? Le iba a decir a Pamela, pues oye, es que no puedo, ¿no? O sea, yo quiero ir, pero pues ¿cómo? No tengo pasaporte y no me lo van a dar ahorita. Rápido, ¿no? Y cuando llego, me dice Pamela, a ver, vente. Fuimos con el CEO de la empresa, se llama George Llorens, bueno, ahorita es ya el CEO del grupo. Y él dice, a ver, no se preocupen, es que era amigo del secretario de Gobernación, de Relaciones Exteriores, perdón, de ese tiempo, no recuerdo quién era, para no mentir, pero era amigo de él. Y dice, espérame, escribió una carta, me la dio, me dice, te vas con esta Relaciones Exteriores. Y hizo una llamada, no sé a quién, no sé si a un amigo o a alguien. Yo ya iba a ir literal para dejar la carta, cuando me hablan por teléfono, tiene cita mañana a las 7 de la mañana. Me citaron aquí en Canarios, donde está la delegación Álvaro Obregón. Pasé a las 7 de la mañana, eran las 10 de la mañana y yo ya estaba con mi pasaporte. Para irme para allá. O sea, Dios actúa. El jueves. Exactamente, sí, eso fue el miércoles, el jueves. Y yo salí el viernes. O sea, un día antes yo ya tenía el pasaporte. Y es para ahí no acaban todos los testimonios, ¿no? Digo, hay muchas bendiciones, muchas maravillas que se vieron ahí, pero te voy a platicar una que inclusive en mi trabajo se quedaron así de, ¿qué onda, no? Resulta que cuando ya tuvimos el encuentro con el Papa, se dieron la familia, tuve la oportunidad de conocer pues muchas cosas, el Coliseo Romano, la Capilla Sixtina, las catacumbas de San Esteban, etcétera, que además tuve una guía personal por un amigo que conocí allá, que es un fraile. Yo creo que le mandaré este video, entonces desde aquí te mando un saludo, porque es muy seguro que lo vaya a ver. A Fray José Luis, un abrazo desde aquí de México. Llegando allá, cuando tocaba la parte de regreso, en donde me tocó chambear, porque me tocó chambear en llevar pues a los grupos, ¿no? Coordinar los vuelos, ver a qué hora salían, dónde estaban las terminales, etc. Pues en uno de los grupos de regreso, resulta que había una familia, era mamá, papá e hija, se encontraban en la Basílica de San Pedro, en la explanada. Para que te des una idea más o menos, sobre todo quienes no conozcan, imagínense la Basílica de Guadalupe. Así una explanada gigante, atraviesas todo un pasillo, igual, aquí como la calzada de Misterios, hay una calzada que atraviesas para llegar ahí. Y hay muchísimos comerciantes, pero hay gitanos sobre todo ahí. Entonces los gitanos son un poquito, no hablo ni bien ni mal, simplemente que engañan a las personas. Pues los engañaron y les volaron la pasaportera, en donde traían el dinero. Olvídate del dinero, traían los pasaportes. Entonces el papá traía el pasaporte de él y de la hija, y la mamá traía su pasaporte. Bueno, pues cuando ya van para el regreso se dan cuenta que no traen los pasaportes, y pues para irse para allá se cuenta que no cuesta un peso y no es dinero de un ratito, ¿no? Se les avisó con 4 o 5 años de anticipación, estuvieron ahorrando durante 4 o 5 años las familias para poder ir para allá. Entonces cuando regresan ya no traen un solo peso, no hay nada de dinero, y los pasaportes se los habían volado. Entonces pues la mamá se quiere quedar con ellos y no sé qué. Me tocó platicar con ella, convencerle de mí, señora, usted tiene su pasaporte, regrese. Yo ahorita veo qué hago con su esposo y con su hija.
porque cuesta una lanísima el vuelo, o sea, no te va a costar un peso. No lo pierda porque entonces va a ser un problema mayor. Si ya era conseguir 2, ahora hay que conseguir 3. Bueno, total que después de platicar casi como terapia, me nos echaron la mano una compañera que ya llegó al grupo y a mí me tocó platicar con él y decirle, tenga confianza en Dios, es lo que venimos, ¿no? Aquí se demuestra la fe y lo que Dios me inspiró en ese momento. Y le dije, pues vamos de regreso, ¿no? Y estando ahí, pues me dicen, oye, es que no tenemos ni siquiera dónde quedarnos, ¿no? No tenemos ni para comer. Yo dije, tenía algo de viáticos, digo, pues miren, vámonos. Ahí hay imagínate un Oxxo, por decirlo así, se llama Linis. Digo, pues vamos a Linis, compramos lo que sería como un pan Bimbo, pero allá no es pan, es un pan de caja, se llaman para los paninis. Un panini. Bueno, sí, pan para panini, un cacho de jamón, que además serrano que ni me gusta, pero compramos, y eso fue lo que comimos. Y allá el agua de las fuentes es potable, entonces agarramos una botellita de agua y la empezamos a llenar, así como mendigos en un parque. Yo con la intención de que quería no ser tacaño, pero sí confiar en el Señor, sino de administrar mi dinero de manera que mis viáticos alcanzaran para ellos, ¿no? Y les dije, pues a ver cómo le hago para meterlos de contrabando a mi hotel, ¿no? A mi habitación de hotel, pues ni modo dejarlos que se durmieran en la calle. De por sí ya habíamos pasado una noche, digo ahí pasamos porque también me quedé, en la Universidad de Tor Vergata, con el frío para esperar al Papa. Le digo, pues estuvo medio... ¿Qué Papa era? Medio feo. El Papa era Juan Pablo... No, era el Papa Francisco. Okay. Sí, fue el Papa Francisco, fue en 2018. Okay. Fue el Papa Francisco, de hecho fue la primera vez, porque todavía no llegaba a México, en que yo lo vi de cerca, ¿no? Porque pues al estar ahí sin depender de ningún grupo y estar con los coordinadores, pues me fui hasta adelante y me tocó verlo así de frente. Okay. Y entonces, pues dije, a ver cómo le hago para meterlos. Y se me ocurrió, porque digo que mi familia es catecúmena, hablarle a mi tía. Pues resulta que mi tía tiene una ahijada que es monja del convento de la Visitación. No sé si lo conozcan, se encuentra en Mixcoac. Las madres de del convento de la Visitación, exactamente, de Campana. Ellas son monjas de claustro, no salen. Bueno, pues tienen un convento exactamente igual en Roma. Entonces ellas, como vienen de distintos países, tienen un lugar especial para sus familiares cuando los van a visitar, donde los pueden alojar. Y entonces me dice mi tía, a ver, espérame, le voy a hablar a mi ahijada, que además hablaba español, porque yo hablo un poco de inglés, pero italiano no hablaba ni jota. Medio entendía si me hablaba lento, pero hablaba muy rápido y nada. Y me contactó con un matrimonio muy amable que se llaman Rosa y Máximo, que son, me parece, ecuatorianos. Ellos ya son inmigrantes de allá desde hace un montón de años. Y ellos, quedándome de ver con ellos, me llevaron, porque tampoco conocía muy bien la ciudad, me llevaron a donde estaba el convento. Y lógicamente me fui con ellos, ¿no? También con el papá y la hija que habían perdido su pasaporte. Estando ahí, nos dieron de comer, pero una comilona, o sea, no crees que una comidita, así como si fuera un señor banquete, porque creo que les da mucho gusto a las madres que las visiten, porque además no es como que las tengas aquí, ¿no? Ellas están ahí la rejita y ellas comen de ese lado y nosotros comemos de este lado, pero nos sirvieron un montón de cosas, ¿no? Abundante, sí. Tal cual, como dice el Señor, un festín. Y les dieron a ellos un cuarto, uno para el papá y uno para la hija. Yo dije, Señor, no te cansas de hacer maravillas. Dije, bueno, pues gracias, ¿no? Yo ya me regreso a mi hotel y me comprometí al otro día a acompañarlos a la embajada mexicana para poder arreglar eso. Que además ya era de noche, ni siquiera era de día.